Soy Luz, tengo 68 años, y eres una carga financiera. Mi hijo me prohibió ir en su viaje, así que vendí su casa mientras estaban en alta mar y me fui antes de que regresaran. Antes de continuar mi historia, me encantaría saber desde dónde me estás viendo. Deja tu ubicación en los comentarios, dale like y suscríbete si quieres más historias sobre cómo enfrentarse a la manipulación familiar y la venganza silenciosa, porque lo que pasó después te mostrará exactamente cómo una persona puede recuperar su dignidad después de haber sido borrada. Pasé décadas creyendo que el sacrificio me compraría amor, pero lo único que compró fue silencio cuando más los necesitaba. Durante 42 años trabajé en 2 empleos, me salté vacaciones, usé ropa hasta que se desgastó y cada dólar ahorrado lo invertí en darle a mi único hijo la vida que yo nunca tuve. Nunca me volví a casar después de que su padre murió porque pensé que un padre estable era mejor que 2 distraídos, y quería que él se sintiera seguro, aunque eso significara enterrar mis propias necesidades tan profundo que se volvieron invisibles incluso para mí. Pagué su universidad, su auto, su boda, su primera casa, y nunca llevé la cuenta porque las madres no se supone que llevemos cuentas, se supone que damos hasta que ya no podemos más. El mensaje llegó temprano en la mañana, palabras que se grabaron en mi memoria antes de que siquiera estuviera completamente despierta: no vendrás al crucero familiar. Mi esposa piensa que debería ser solo para la familia. No se referían a mí. Ya no era familia. Era la boca extra, la carga envejecida, el recordatorio de que su pequeño mundo perfecto se había construido sobre mi espalda. Mis manos temblaron, el pecho se me apretó, y por un momento pensé que era mi corazón fallando, pero no, era el sonido de la vieja versión de mí rompiéndose para siempre. La mujer que excusaba, perdonaba y sonreía a pesar de la humillación murió en ese momento y algo más frío, afilado e infinitamente más enfocado tomó su lugar. Miré mi teléfono mientras vibraba de nuevo con un segundo mensaje de su esposa, esta vez educado pero cargado de condescendencia. Espero que lo entiendas, así es más simple para todos. Más simple para todos menos para la mujer que compró su casa, pagó sus deudas e hizo posible su vida mientras era borrada en silencio de ella. Más simple ahora que mi nombre ya no estaba en la escritura porque se la regalé después de que insistieron que no podían formar una familia sin ayuda financiera. Más simple porque fui lo suficientemente ingenua como para confiar en que su gratitud duraría más que la tinta secándose en los papeles. No lloré porque las lágrimas requieren esperanza y ya no me quedaba ninguna. Me quedé quieta, mirando las paredes familiares de una cocina que remodelé para ellos, con gabinetes que pagué y electrodomésticos que yo misma pedí, pero ya no veía un hogar, veía un libro de malas inversiones donde cada línea estaba sellada con luz, trabajo no remunerado y amor incondicional. Cada foto enmarcada de sus vacaciones, cada adorno elegido por ella, cada centímetro de esa casa me recordaba que ya no me veían como persona sino como un estorbo conveniente que había dejado de ser útil. El recuerdo de la fiesta de inauguración de la casa me retorcía el estómago como un veneno lento. Les entregué las llaves de una casa sin deudas, sonriendo mientras la esposa de mi hijo me tomaba las manos y me prometía que siempre tendría un lugar allí, que mi habitación sería mía para siempre, que era parte de su futuro sin importar qué. Pinté las paredes de su dormitorio del color que ella quería, armé los muebles que les compré y me repetí que el frío creciente en sus voces era solo estrés por formar una familia. Cociné para ellos, limpié para ellos, cuidé de su hijo cuando querían un fin de semana libre, y nunca pedí agradecimiento porque las madres no se supone que necesitemos gratitud. Pero la gratitud fue reemplazada por el derecho y el derecho se transformó en algo más peligroso, el desprecio. Me veían como una reliquia, una figura a tolerar hasta que mi pensión y mi seguro pudieran ser incorporados a sus planes, una sombra que ya no era invitada a las fotos familiares porque ya no combinaba con la estética de sus vidas cuidadosamente curadas. Recordé cumpleaños pasados sola mientras celebraban los de ella en restaurantes caros, recordé fiestas en las que yo me quedaba para regar plantas y alimentar mascotas mientras ellos viajaban al extranjero por tiempo de calidad. Recordé cada vez que mi voz era ahogada por sus risas mientras ella dictaba el ritmo de una familia que ya no reconocía. Esa mañana llamé a mi amiga más antigua, que llegó en menos de una hora,
con la mirada aguda mientras leía los mensajes y me decía la verdad que yo había evitado durante demasiado tiempo. Lo planearon. Habían planeado tomar todo lo que yo construí y sacarme de sus vidas como una mancha indeseable en una superficie por lo demás impecable. Me hice pequeña tanto tiempo que ya no me veían en absoluto, salvo cuando necesitaban dinero, favores o que cuidara al niño. Asentí en silencio porque en el fondo ya lo sabía. No revisé mis cuentas de inmediato porque no estaba lista para ver cuánto daño habían hecho, pero con el paso de las horas me di cuenta de que el miedo a saber era menor que el miedo a seguir ignorándolo. Esa noche, me senté en la oscuridad con la laptop abierta, las manos rígidas mientras entraba a sistemas que no tocaba desde hacía años porque ella se había ofrecido a ayudar a manejar mis finanzas. Lo que encontré no fue una sorpresa, fue una confirmación. Pequeñas transferencias etiquetadas como gastos del hogar, tarjetas vinculadas con su nombre, una autorización que no recordaba haber firmado dándole acceso a cuentas que antes protegía como si mi vida dependiera de ellas. Ella había estado desviando dinero lenta y constantemente, segura de que yo nunca lo notaría, y quizás tenía razón porque pasé años creyendo cada una de sus palabras y confiando en que mi hijo me protegería si algo salía mal. Pero él no me protegió, se quedó en silencio mientras ella vaciaba mis ahorros y me reducía a una sombra de la mujer que lo había criado. Al amanecer, ya no era la misma. No estaba triste. No tenía miedo. Había terminado. Llamé primero a mi asesor financiero y luego a mi abogado, poniendo en marcha la primera fase de un plan que llevaba años dormido en mi mente, un plan que nunca pensé que necesitaría pero al que ahora me aferraba como a un salvavidas. Me dijeron que sería difícil, pero yo sabía más. La dificultad no me asustaba. Perderme a mí misma me asustaba. Ellos pensaron que me quedaría callada. Pensaron que volvería a perdonar. Pensaron que ya no tenía nada por lo que luchar. Se equivocaron. Pasé la mañana siguiente reuniendo cada documento que alguna vez firmé para ellos, sacando registros financieros de cajones que creían que nunca abría y buscando firmas que apenas recordaba haber dado porque confiaba en que ellos manejarían las cosas en mi mejor interés sin necesitar mi supervisión constante. Encontré el poder notarial que ella me puso delante la primavera pasada, sonriendo dulcemente mientras me aseguraba que era solo para emergencias, pero ahora veía cómo le daba control total sobre cuentas, propiedades e incluso decisiones sobre mi salud si quedaba incapacitada. Llamé a mi abogado de inmediato e instruí que revocara todas las autorizaciones, congelara cualquier acceso conjunto e iniciara una auditoría completa de cada transacción que involucrara mi nombre, mis cuentas o mis bienes desde el día en que firmé la cesión de la casa como regalo, porque quería saber exactamente hasta qué punto habían hundido sus manos en lo que alguna vez fue mi futuro. Pensé en los meses que pasé arreglando esa casa, pintando paredes mientras ellos vacacionaban en el extranjero, creyendo que estaba construyendo un refugio seguro para ellos solo para darme cuenta de que habían usado mi confianza como un arma para extraer cada onza de seguridad que tenía. Alguna vez me dijeron que debía sentirme afortunada de vivir bajo su techo después de haberles cedido la casa, un techo que pagué por completo con 40 años de trabajo y sacrificio, pero me trataban como a una inquilina que se queda más tiempo del permitido, en vez de la madre que hizo posible su vida. Recordé haberme sentado en esa misma casa durante su última fiesta de aniversario, lavando platos en silencio en la cocina mientras ellos brindaban por un futuro brillante, con la madre de ella sentada en la cabecera de la mesa en mi lugar, como si yo ya no existiera. La asistente del abogado me devolvió la llamada en pocas horas, confirmando que la casa seguía técnicamente a mi nombre por una laguna legal, porque la transferencia como regalo no se había completado del todo debido a su negligencia al no presentar la documentación final, un detalle que nunca mencionaron porque asumieron que yo nunca los cuestionaría ni buscaría asesoría legal. Ese único descuido se convirtió en mi salvavidas, la grieta en su fortaleza que me permitió empezar a desmantelar el imperio que construyeron sobre mi silencio. Instruí al equipo legal que preparara una moción de emergencia para revertir la transferencia,
asegurar una orden judicial que impidiera más retiros de mis cuentas y notificar a cada institución vinculada a mi nombre que ninguna autorización firmada después de marzo del año anterior debía ser válida sin mi aprobación explícita. Ordené a mi asesor financiero que redirigiera todas las alertas de cuenta a mi correo electrónico y teléfono, bloqueándolos de los sistemas a los que habían accedido durante años mientras me aseguraban que estaban simplificando mi vida. No simplificaban nada, salvo su propio camino para quitarme todo. Esa tarde hice una lista exhaustiva de cada objeto en la casa que me pertenecía, cada compra hecha con mi dinero y cada mueble que pagué durante las renovaciones que decían que eran un esfuerzo conjunto, pero que en realidad fueron financiadas íntegramente con mis ahorros de jubilación. Llamé a una empresa de mudanzas y reservé un paquete completo con instrucciones explícitas de empacar mis pertenencias personales discretamente y trasladarlas a un depósito a mi nombre, pagando por adelantado para asegurarme de que no hubiera interrupciones en el servicio. Su voz resonó en mi memoria cuando recordé que decía que era lo justo que ellos se hicieran cargo de mi pensión porque yo ya no entendía las finanzas modernas, y me di cuenta de lo fácil que había aceptado esas palabras como preocupación en vez de control. Mi hijo una vez me dijo que necesitaban privacidad en su propio hogar, pidiéndome que me quedara en mi habitación durante las reuniones familiares, aunque esa casa solo existía porque yo se la había dado por amor y fe en su gratitud. Autoricé a la agente inmobiliaria a comenzar a preparar la casa para la venta, firmando documentos a distancia con manos temblorosas que se fueron firmes a medida que cada firma me acercaba a recuperar la vida que intentaron borrar. Ella me envió una tasación preliminar que superó mis expectativas, confirmando la popularidad del barrio y la alta demanda de propiedades como la mía, dándome confianza en que podría cerrar la venta rápidamente mientras ellos seguían ajenos en su crucero de lujo. Gastaron mi dinero en cenas elegantes, tratamientos de spa y excursiones mientras yo estaba en la oficina de mi abogado ejecutando la primera fase de su caída con precisión y mesura. Pagué la tarifa inicial al investigador privado y le instruí que documentara cada transacción financiera que hicieran a mi nombre, cada cuenta que tocaran y cada maniobra legal que intentaran, para que ninguna mentira sobreviviera al enfrentamiento que planeaba para su regreso. Pensaron que nunca me defendería porque había pasado toda una vida absorbiendo su negligencia y enmascarando mi dolor con sonrisas silenciosas y gratitud educada. Creyeron que me habían roto tan completamente que no notaría su robo hasta que no quedara nada más que restos y arrepentimientos. Pensaron que mi edad y mi amor me hacían lo suficientemente débil como para aceptar las migajas de amabilidad que decidieran ofrecerme. Pero subestimaron la rabia silenciosa de una mujer que lo dio todo y no recibió nada a cambio. Pasé la mañana siguiente revisando minuciosamente cada estado financiero de los últimos 5 años, comparando fechas, montos y destinatarios, decidida a identificar cada retiro no autorizado y cada transferencia disfrazada de gasto doméstico rutinario para el que nunca pidieron mi consentimiento. Descubrí docenas de transacciones etiquetadas como mantenimiento y renovaciones, pero no recordaba ninguna renovación más allá de las que pagué directamente, y mi furia creció al darme cuenta de que esos supuestos gastos no eran más que extracciones de efectivo disfrazadas. El informe preliminar del investigador confirmó mis peores sospechas cuando detalló cómo mi nuera había vinculado sus tarjetas de crédito personales a mis perfiles de banca en línea, desviando miles con el tiempo sin notificarme nunca, e incluso usando mi fondo de jubilación como garantía para inversiones privadas registradas a su nombre de soltera. Tomó dinero destinado a asegurar mis últimos años y lo apostó en negocios que nada tenían que ver con mi bienestar, creyendo que seguiría siendo demasiado confiada para cuestionar su creciente influencia sobre mis finanzas. La complicidad de mi hijo se hizo evidente al rastrear su uso repetido de tarjetas de débito secundarias vinculadas a mis cuentas, demostrando que no era un espectador inocente, sino un participante activo en el vaciamiento de los recursos que construí durante décadas de sacrificio, confirmando la traición que tanto me esforcé en no ver. Usaron mi cuenta bancaria como su red de seguridad personal, pagando artículos de lujo, vacaciones e incluso las facturas médicas de la familia extendida de ella, mientras me enviaban tarjetas de regalo del supermercado en mi cumpleaños como si ese gesto simbólico los absolviera de sus crímenes.
Instruí a mi abogada para que escalara todos los procedimientos y presentara órdenes de restricción de emergencia para evitar más transacciones, asegurando los fondos restantes antes de que pudieran acceder a ellos remotamente y dejando que no supieran que el salvavidas financiero del que dependían había sido cortado. La empresa de mudanzas me notificó que mis pertenencias habían sido embaladas y trasladadas a la unidad de almacenamiento seguro que organicé, dándome la tranquilidad de saber que nada sentimental quedaba en la casa que ellos aún creían bajo su control. Su arrogancia los cegó ante el hecho de que había cortado todo lazo y recuperado cada derecho que pensaban era permanentemente suyo, porque veían mi generosidad no como un regalo, sino como una obligación que podían explotar hasta que dejara de existir. Programé la reunión final con mi agente inmobiliario para firmar la última ronda de documentos y confirmé con mi asesor financiero que todas las cuentas ahora requerían mi autorización presencial incluso para los retiros más pequeños, eliminando cada centímetro de poder que tenían sobre mi vida. Alguna vez dijeron que debía estar agradecida por la dignidad que me permitían al dejarme quedarme en la habitación de invitados de la casa que compré de contado para ellos. Sin embargo, no dudaron en gastar mi pensión en cruceros, cenas lujosas y tratamientos de spa mientras yo vivía frugalmente en silencio. Pensé en las veces que me senté sola en esa casa, escuchando risas desde habitaciones en las que ya no era bienvenida, y me di cuenta de que me habían reducido a una presencia tolerada solo porque mi dinero seguía fluyendo libremente hacia sus manos. El investigador descubrió su intento de presentar documentos para una segunda hipoteca sobre la casa sin mi conocimiento, mostrando que ya había iniciado el proceso de preaprobación mientras preparaba documentos para que yo firmara bajo el pretexto de simplificar la planificación patrimonial futura. Esa revelación destruyó cualquier ilusión que aún tenía sobre sus intenciones y demostró que habían estado tramando el control a largo plazo de todo lo que poseía, creyendo que podrían borrar por completo mi autonomía una vez que aseguraran mi firma en sus documentos fraudulentos. Autoricé la venta inmediata de la casa con un comprador silencioso asegurado a través de la red de mi abogada, garantizando que la transacción se cerrara antes de su regreso del crucero y dejándolos solo con recuerdos de un hogar que ya no les pertenecía. Instruí al investigador privado para que preparara un expediente completo de pruebas, incluidos registros bancarios, documentos falsificados y testimonios del personal que la vio falsificar mi firma, para poder confrontarlos con pruebas innegables cuando inevitablemente intentaran desafiarme. Alguna vez me dijeron que tuviera paciencia cuando mis solicitudes para pequeñas reparaciones eran ignoradas porque estaban priorizando las necesidades de su familia, como si yo no fuera parte de esa familia, aunque financié cada paso suyo y cargué con sus cargas financieras sin pedir nunca reembolso. La casa ahora figuraba como vendida, el dinero transferido a una nueva cuenta a mi nombre exclusivo, y no sentí culpa al darme cuenta de que nunca me vieron como familia, sino como un activo para gestionar, agotar y descartar cuando ya no fuera útil. Creyeron que me faltaba el valor para recuperar lo que era mío porque pasé décadas soportando en silencio su crueldad casual, pero ahora entendía que el silencio que confundieron con debilidad era, en realidad, mi mayor fortaleza. Finalicé la transferencia de fondos a una cuenta recién establecida a la que ni mi hijo ni su esposa podían acceder, asegurando que cada dólar restante del trabajo de mi vida estuviera ahora protegido más allá de su alcance, incluso mientras continuaban publicando fotos del crucero pagado con mi dinero robado. Autoricé al abogado a presentar una notificación formal para revocar todos los acuerdos previos que les otorgaban poder notarial, cortando su capacidad de actuar en mi nombre para cualquier propósito y dejándolos legalmente impotentes por primera vez desde que firmé esos papeles por una confianza mal depositada. Firmé documentos para disolver cualquier obligación financiera conjunta que aún me atara a sus hábitos de gasto irresponsables, eliminando su capacidad de usar mi nombre como aval para préstamos o inversiones que eran demasiado irresponsables para manejar por sí mismos. Instruí al investigador para que vigilara cualquier actividad financiera de represalia o intentos de desviar fondos, sabiendo que su sentido de derecho era tan profundo que no aceptarían perder el control sin buscar nuevas formas de explotar mi generosidad pasada. La venta de la casa se cerró esa tarde como estaba previsto, con las ganancias transferidas de inmediato a cuentas inaccesibles para ellos, dejando atrás solo habitaciones vacías y recuerdos de una familia que nunca valoró a la mujer que construyó sus cimientos.
Organicé que los mudanceros retiraran todo rastro de mi presencia de su antiguo hogar, incluidas fotos personales y reliquias familiares que asumían que les había dejado por amor, cuando en realidad las había recuperado todas y las guardé de forma segura en un depósito. Alguna vez afirmaron que yo era demasiado mayor para manejar mis propios asuntos, insistiendo en hacerse cargo de mis finanzas para aliviar mi carga, pero ahora veía esas palabras como el primer paso en su campaña calculada para despojarme de mi independencia y borrar mi existencia del hogar que construí para ellos. Revisé las pruebas del investigador que mostraban cómo mi nuera había manipulado facturas de servicios, pólizas de seguro e incluso pagos médicos para canalizar dinero a cuentas que ella controlaba, revelando un patrón de robo sistemático que se remontaba más atrás de lo que había imaginado. El abogado presentó mociones para iniciar procedimientos formales en su contra por abuso financiero y fraude, asegurando que no pudieran impugnar legalmente la reversión de activos o la venta de la propiedad ahora que teníamos pruebas irrefutables de sus acciones. Autoricé una orden de restricción que les impide ingresar a la propiedad o acceder a cualquier unidad de almacenamiento que contenga mis pertenencias, sabiendo que su regreso del crucero desataría indignación e intentos desesperados de recuperar lo que creían que aún les pertenecía. Pensaban que me faltaría determinación para actuar porque había estado en silencio tanto tiempo, tolerando sus comentarios despectivos y su distancia emocional, pero cada paso que doy ahora está impulsado por años de traición y humillación acumuladas. Instruí al investigador privado para que continuara rastreando sus actividades financieras en el extranjero y reunir pruebas adicionales de fondos gastados de manera imprudente mientras yo vivía con austeridad y esperaba una gratitud que nunca llegó. Alguna vez desestimaron mis preocupaciones sobre el dinero con risas, diciendo que debía disfrutar mis años dorados mientras ellos tomaban decisiones en mi nombre, pero su versión de disfrute significaba dejarme aislada en una casa que se volvió una prisión mientras drenaban mis cuentas en secreto. La transferencia bancaria final confirmó que las ganancias de la casa estaban seguras, mis cuentas protegidas y su acceso completamente terminado, dejándolo sin ningún derecho legal sobre la riqueza que asumieron sería suya para siempre. Creían que siempre sería la benefactora silenciosa, la proveedora invisible que no pedía nada a cambio, pero no se dieron cuenta de que incluso la persona más callada tiene un límite, y el mío había llegado con precisión devastadora. Supervisé cada notificación legal mientras mi abogado ejecutaba la fase final de protección de activos, asegurando que cada título de propiedad, autorización de cuenta y documento financiero llevara solo mi nombre y excluyera cualquier rastro de su acceso, borrando efectivamente su influencia de cada rincón de mi vida donde antes tuvieron control. Organicé la transferencia de los objetos personales restantes de la casa a mi nuevo apartamento, un espacio modesto asegurado con fondos que nunca tocarían, dándome distancia física y financiera de las personas que me trataron como una molestia en el hogar que les di. El investigador proporcionó actualizaciones mostrando cómo seguían gastando libremente en el crucero, sin saber que sus tarjetas de crédito vinculadas a mis cuentas habían sido rechazadas y que sus intentos de consultar saldos en línea ahora estaban bloqueados porque cada inicio de sesión se había restablecido bajo mi única autoridad. Instruí al equipo legal para que preparara cartas de cese y desista por adelantado, anticipando sus inevitables amenazas y demandas una vez que regresaran y descubrieran que su cuidadosamente construido castillo de naipes se había derrumbado en su ausencia. Alguna vez se burlaron de mi incapacidad para usar aplicaciones bancarias modernas, diciendo que ellos se encargarían de todo por mí, porque veían mi falta de habilidades técnicas como una debilidad para explotar, pero ahora tenía el control total de cada sistema que creían que permanecería bajo su atenta mirada. Revisé cada línea del expediente final del investigador, un relato detallado de préstamos no autorizados tomados a mi nombre, firmas falsificadas en reclamaciones de seguros e inversiones ocultas disfrazadas de transacciones rutinarias, confirmando que su traición fue deliberada y calculada. Autoricé la venta privada de valiosas reliquias familiares que ellos alguna vez asumieron pasarían automáticamente a su posesión, eligiendo en cambio convertirlas en activos líquidos para donaciones benéficas y un fondo de emergencia personal que nunca podrían rastrear. Instruí a la empresa de mudanzas que programara la entrega de mis pertenencias restantes al nuevo apartamento en un plazo de 48 horas,
asegurándome de que no quedara rastro de mí ni de mis objetos en la casa que ellos aún llamaban nuestra, en los subtítulos de fotos de crucero. Gastaron mi dinero celebrando aniversarios en playas privadas mientras yo me sentaba con abogados firmando la renuncia a su acceso futuro a una riqueza que asumían les pertenecía por derecho de sangre y matrimonio, sin saber que cada comida y lujo que disfrutaban era el último que obtendrían de mí. Me exigieron que contribuyera a la matrícula escolar privada de su hija, insistiendo en que es lo que hacen los abuelos, incluso mientras canalizaban mi pensión en bienes de lujo para su familia. Y ahora esos mismos pagos escolares serían rechazados sin mis fondos sosteniendo su estilo de vida. La transferencia bancaria final confirmó mi desvinculación total de sus cuentas, propiedades y asuntos financieros, dejándole sin recurso legal para reclamar parte alguna de la vida que construyeron sobre mis sacrificios porque cada documento, firma y autorización les había sido retirado. Instruí al investigador privado que estuviera listo para desplegarse de inmediato y recopilar pruebas de sus reacciones al regresar a casa, sabiendo que su indignación e intentos de retomar el control serían tanto previsibles como incriminatorios. Creían que mi edad y dependencia me harían dudar en actuar, pero ahora entendía que su error fue suponer que una vida de paciencia significaba que me faltaba la fuerza para protegerme una vez que su traición se hizo innegable. Los camiones de mudanza ya habían vaciado la casa de mis pertenencias cuando el agente inmobiliario finalizó la transferencia de propiedad al comprador silencioso, dejando solo los muebles que ellos mismos habían comprado y la carcasa vacía de un hogar que alguna vez simbolizó mi confianza y sacrificios mal encaminados. Recibí la confirmación de mi abogado de que el producto de la venta estaba asegurado en una nueva cuenta bajo mi control exclusivo, inmune a cualquier intento que pudieran hacer para impugnar la transacción legal o emocionalmente. El investigador apostado cerca me avisó que su vuelo de regreso había aterrizado y se dirigían a lo que aún creían que era su casa, sin saber que sus llaves ya no encajarían y sus nombres estaban ausentes de todo documento legal relacionado con la propiedad. Preparé un sobresellado que contenía copias de las pruebas financieras, los informes del investigador y los documentos firmados que revertían cada transferencia que me manipularon para aprobar, listo para entregar cuando se produjera el inevitable enfrentamiento. Pasaron años tratándome como una ocurrencia tardía, una benefactora silenciosa cuya presencia en sus vidas solo era tolerada mientras me mantuviera útil. Pero ahora estaban a punto de aprender el costo de subestimar a la mujer que alguna vez descartaron como débil. El investigador confirmó que estaban a minutos de distancia mientras yo permanecía al otro lado de la calle, invisible, observando cómo bajaban del auto con sonrisas que se desvanecieron al instante al notar los camiones de mudanza y los autos desconocidos estacionados en la entrada. Miraron alrededor confundidos, buscando señales de intrusión en la propiedad, sin saber que su antiguo hogar ya había sido mostrado a compradores potenciales mientras ellos descansaban en cubiertas de cruceros pagadas con mis ahorros robados. Creían que nunca me atrevería a perturbar su comodidad ni desafiar su autoridad sobre la vida que yo financiaba, pero ahí estaban, bloqueados fuera de la casa de la que alguna vez se jactaron de poseer sin deudas. Los nuevos propietarios llegaron momentos después, intercambiando palabras corteses con el agente inmobiliario mientras mi hijo y su esposa intentaban pasar a la fuerza, solo para descubrir que todas las entradas estaban aseguradas y todos los códigos cambiados fuera de su conocimiento. El sobresellado les fue entregado por un mensajero, conteniendo las pruebas de su traición y la notificación final de revocación de activos, y observé cómo lo abrían con manos temblorosas que delataban el pánico que había anticipado. Decían que era familia solo cuando necesitaban mi dinero, pero ahora estaban en la acera como extraños, enfrentados a la realidad de que ya no tenían poder sobre la mujer a la que drenaron durante años sin vergüenza. Alguna vez me dijeron que tenía suerte de que me permitieran quedarme en su casa, pero la verdad era que yo había sido quien sostenía cada hilo de su seguridad fabricada, y ahora esos hilos estaban cortados. El investigador documentó sus llamadas frenéticas, sus intentos desesperados de contactarme y su creciente conciencia de que la vida que construyeron sobre mis sacrificios había desaparecido sin aviso. Instruí a mi abogado que ignorara todas las comunicaciones entrantes de ellos y remitiera cualquier amenaza legal directamente al equipo de investigación de fraude, sabiendo que reaccionarían con ira antes de aceptar la derrota. Creían que permanecería en silencio para siempre,
pero nunca consideraron que el silencio era mi preparación para este momento, la calma antes de reclamar todo lo que me robaron. Revisé las actualizaciones de vigilancia mientras el investigador documentaba su creciente pánico, grabando cada intento de entrar a la propiedad que ya no les pertenecía, cada exigencia a gritos de explicaciones al agente inmobiliario y cada llamada frenética a números que ya había bloqueado para asegurarme de que sus palabras nunca me alcanzaran de nuevo. Mi abogado confirmó que las cartas de cese y desistimiento habían sido entregadas, advirtiéndoles contra el allanamiento o el acoso a los nuevos propietarios, mientras que los avisos legales detallaban las consecuencias de impugnar las revocaciones de activos que yo había ejecutado. Habían pasado años asumiendo que perdonaría cada ofensa, soportaría cada humillación y permanecería agradecida por las migajas de afecto que me lanzaban, pero ahora se enfrentaban a pruebas irrefutables de su codicia y traición, ordenadas cuidadosamente en el dossier entregado junto con los documentos de la venta de la casa. El investigador privado observó cómo la esposa de mi hijo le gritaba acusaciones en la entrada, culpándolo por permitirme demasiado control sobre sus planes, mientras él le gritaba que ella había ido demasiado lejos y arruinado todo lo que habían construido. Alguna vez me dijeron que era egoísta por cuestionar sus decisiones financieras, alegando que debía sentirme honrada de ver mis ahorros invertidos en su futuro, pero ahora quedaban expuestos como farsantes que desviaron mi jubilación para lujos personales y me dejaron subsistiendo en silencio. Autoricé al equipo legal a iniciar los trámites preliminares para cargos penales relacionados con abuso financiero, asegurando que no pudieran alegar ignorancia o inocencia al ser confrontados con pruebas de documentos falsificados, transacciones no autorizadas y explotación sistemática. La empresa de mudanzas confirmó que mis pertenencias personales habían llegado a la unidad de almacenamiento seguro, y el resto había sido entregado a mi nuevo apartamento, dejándome completamente apartada de la casa de la que antes presumían ser dueños gracias a su planificación inteligente, omitiendo siempre mi papel fundamental en su financiación. Las fotos del investigador privado mostraban a mi hijo sentado en la acera con la cabeza entre las manos, su esposa caminando de un lado a otro furiosa mientras hacía llamadas a su familia, quienes se negaron a ofrecerles refugio inmediato al enterarse de la verdad sobre las acusaciones de fraude. Creían que seguiría siendo vulnerable, demasiado dependiente de su aprobación para actuar, pero cada paso de mi plan se desarrolló con precisión mientras eliminaba su influencia y los obligaba a enfrentar las consecuencias de su arrogancia. Las instituciones financieras enviaron la confirmación final de que todas las cuentas conjuntas estaban cerradas, todas las tarjetas secundarias canceladas y cada saldo restante conciliado a mi favor, asegurando mi autonomía por completo. Alguna vez me dijeron que no tenía derecho a cuestionar sus prioridades porque somos la próxima generación y tú solo nos estás frenando, pero ahora estaban en la calle sin casa, sin fondos y sin defensa ante las pruebas meticulosamente reunidas durante sus meses de vacaciones autoindulgentes. Mi abogado me informó que su representante se había comunicado con su oficina lanzando amenazas veladas, a lo que respondió reenviando el expediente completo de pruebas y reiterando mi disposición a escalar a un proceso penal si persistían. Creían que no tenía la fuerza para cortar lazos y recuperar lo que legítimamente me pertenecía, pero la verdad que nunca vieron venir fue que mi silencio nunca fue debilidad, sino paciencia convertida en arma para el día que decidiera levantarme. Instruí a mi abogado que procediera con cargos formales contra ellos por fraude financiero y coacción, asegurando que ahora todos los caminos legales estaban en marcha para hacerlos responsables por años de explotación disfrazada de preocupación familiar. El investigador privado entregó su informe final, detallando sus intentos de liquidar activos conjuntos que ya no existían, sus esfuerzos fallidos por solicitar préstamos de emergencia y su creciente conciencia de que la red de seguridad que creían permanente había desaparecido. Alguna vez me dijeron que era demasiado ingenua para manejar mis propios asuntos, burlándose de mi reticencia a adoptar sistemas digitales mientras se infiltraban silenciosamente en cada cuenta financiera que les confié, pero ahora su arrogancia los había dejado sin preparación para un futuro donde no tenían ningún poder sobre mí. El investigador captó imágenes de ella paseando frente a la casa de un familiar, suplicando refugio temporal mientras mi hijo permanecía en silencio a su lado, con los hombros caídos bajo el peso de una realidad que nunca creyó posible.
Finalicé la venta de joyas y antigüedades que ella alguna vez consideró su futura herencia, convirtiéndolas en fondos que distribuí entre organizaciones benéficas y una cuenta personal de contingencia, sin dejarles nada que pudieran disputar o reclamar mediante manipulación emocional. Mi abogado confirmó que las denuncias por fraude avanzaban rápidamente gracias a la extensa documentación reunida, dando a los fiscales una vía clara para presentar cargos que podrían resultar en multas y restitución. Ignoraron todas las señales de advertencia, creyendo que su control sobre mis finanzas era inexpugnable porque siempre sonreía ante sus desaires, pero ahora se veían obligados a explicar a amigos y familiares cómo perdieron una casa que nunca fue realmente suya. El investigador privado reportó sus acaloradas discusiones en espacios públicos, con ella lanzando acusaciones de que él no logró asegurar mi obediencia total, mientras él respondía con reproches sobre su gasto imprudente y creciente sentido de derecho. Alguna vez dijeron que debía sentirme agradecida por la protección que me daban al administrar mis bienes, pero ahora comprendo que siempre vieron el trabajo de toda mi vida como un recurso para agotar a su conveniencia. Transferí los ingresos restantes de la venta de la casa a inversiones a largo plazo solo a mi nombre, asegurando que nunca más dependería de nadie para mi seguridad o estabilidad, incluso mientras ellos intentaban rescatar los restos de un estilo de vida construido sobre el engaño. Su abogado intentó negociar un acuerdo proponiendo que yo devolviera una parte de las ganancias de la casa a cambio de retirar los cargos, pero mi equipo legal respondió con un desglose detallado de cada transacción no autorizada y cada documento falsificado, dejando claro que no teníamos intención de llegar a un compromiso. Instruí a mi abogada para que emitiera una comunicación final. Cualquier contacto adicional sería considerado acoso y se tomarían acciones legales, dejándoles sin vía para defender su caso. Creyeron que me debilitaría bajo el peso del enfrentamiento, pero cada paso que di reforzó la verdad que no podían aceptar. Ya no era la mujer que sacrificaba su dignidad por su aprobación. Instruí a la empresa de mudanzas para que entregara el resto de mis pertenencias al apartamento que ahora ocupaba bajo un contrato de arrendamiento asegurado sin su conocimiento, un espacio tranquilo donde sus voces nunca volverían a resonar con exigencias, críticas o promesas vacías. Mi abogada confirmó que los tribunales habían aceptado los cargos de fraude para revisión preliminar y el investigador continuaba rastreando sus intentos de liquidar bienes personales en un intento desesperado de recuperar la comodidad financiera que antes daban por sentada. Alguna vez me dijeron que el deber de un padre era apoyar a su hijo incondicionalmente, usando esas palabras para justificar cada solicitud de dinero, cada exigencia de ayuda y cada desestimación de mis propias necesidades. Pero ahora descubrían que incluso el amor incondicional tiene límites cuando se enfrenta a la traición. El investigador informó que la familia de ella se negó a acogerlos de forma permanente, ofreciendo solo estancias cortas y severas advertencias sobre su imprudencia financiera, mientras que los antiguos amigos de mi hijo se distanciaban para evitar verse envueltos en problemas legales inminentes. Autoricé a mi abogada a proceder con demandas civiles de restitución, asegurando que, incluso si los cargos penales fracasaban, seguirían atrapados en consecuencias de las que no podrían escapar con encantón y manipulación. El investigador privado documentó sus intentos fallidos de reabrir cuentas congeladas, sus solicitudes rechazadas de préstamos con altos intereses y sus llamadas frenéticas a antiguos conocidos pidiendo alojamiento temporal. Me habían dicho que era exagerada cuando pregunté por qué mis fondos de pensión desaparecían más rápido de lo esperado, desestimando mis preocupaciones como confusión propia de la edad, pero ahora discutían en estacionamientos, vestidos con ropa prestada, sobre quién tenía más culpa en su caída. Revisé las nuevas medidas de seguridad financiera implementadas en mis cuentas, confirmando que cada alerta llegaba directamente a mí y que ningún acceso de terceros podría concederse sin mi autorización presencial explícita. Alegaron que me protegían al hacerse cargo de mis finanzas, insistiendo en que era solo para evitarme estrés, pero su verdadera intención había sido despojarme de control de tal manera que nunca pudiera recuperarlo. Instruí a mi abogada para enviar una carta final de cese y desistimiento, advirtiendo que nuevos intentos de contacto directo o indirecto resultarían en cargos adicionales por acoso e incumplimiento de la orden de restricción vigente.
Redirigí el resto de las ganancias de la casa a un fondo benéfico para mujeres que escapan del abuso financiero, usando lo que ellos pretendían para su futuro lujo para crear seguridad para otras como yo, que alguna vez estuvieron atrapadas en ciclos de dar sin recibir. El investigador cerró su expediente, informando que habían abandonado la casa del familiar de ella tras serle solicitado que se marcharan, sus pertenencias ahora reducidas a lo que podían cargar mientras buscaban refugio alternativo. Pensaron que lo perdonaría todo una vez que expresaran arrepentimiento, pero ahora entendía que el arrepentimiento nacido de la consecuencia no es lo mismo que el verdadero remordimiento. Instruí a mi abogada para finalizar todas las acciones legales restantes, asegurando que no quedaran vacíos legales ni tecnicismos por los cuales pudieran intentar recuperar acceso a mis bienes, y confirmé con mi asesora financiera que todas las cuentas habían sido aseguradas permanentemente contra interferencia de terceros. Recibí confirmación del investigador de que habían sido desalojados del último alojamiento temporal ofrecido por la familia extendida de ella tras exceder su bienvenida, sus pertenencias empaquetadas en un depósito que ya no podían pagar. Alguna vez me dijeron que la familia significa compartir todo sin cuestionar, usando esas palabras para justificar el vaciamiento de mis ahorros de jubilación mientras lo llamaban un préstamo temporal, que nunca pensaron en devolver, pero ahora estaban desconectados de cada recurso que asumieron sería suyo indefinidamente. La abogada me informó que el caso de fraude había sido aceptado para enjuiciamiento completo, y autoricé la presentación de pruebas que detallaban su patrón de abuso financiero, coerción y falsificación para respaldar los cargos. Se rieron de mis preocupaciones sobre firmar papeles sin leerlos cuidadosamente, diciendo que debía confiar en que ellos manejarían todo porque ya no eres tan lista como antes. Pero ahora enfrentaban a fiscales armados con pruebas de firmas obtenidas bajo falsos pretextos. Las transferencias benéficas finales se completaron con la parte de las ganancias de la casa que había reservado, apoyando programas para víctimas de abuso financiero en la vejez y asegurando que mi legado nunca estaría definido por las personas que intentaron borrarme. La última actualización del investigador reportó que ahora vivían en un motel barato, su crédito destruido, sus amigos desaparecidos y su antigua vida reducida a una historia de advertencia susurrada entre conocidos que alguna vez admiraron su éxito. Mi abogada confirmó que todos los intentos de comunicación por parte de ellos cesaron después de que se hiciera cumplir la última carta de cese y desistimiento, dejándome con un silencio tranquilo donde antes sus demandas llenaban cada rincón de mi existencia. Ellos creían que mi dependencia me mantendría atrapada para siempre, pero ahora entendía que la dependencia solo existe cuando uno cree que no tiene otras opciones, y yo había demostrado lo contrario. Llegó el documento legal final confirmando la restauración total de mi autonomía financiera, la reversión de cada transacción fraudulenta y el cierre oficial de la venta de la casa, sin dejar rastro de su influencia sobre la vida que construí. Creían que me rompería sin su aprobación, pero de pie, sola, en mi nuevo apartamento, con cada decisión completamente mía, me sentí más fuerte que nunca cuando vivía bajo su sombra. Guardé el grueso informe del investigador en un gabinete con llave, no por miedo, sino como recordatorio de lo fácil que el amor puede convertirse en un arma en manos equivocadas. Pensaron que yo era débil porque era callada, pero callada no significa débil, significa que ya terminé. Me senté en mi nuevo apartamento, rodeada solo de las pertenencias que elegí conservar, cada objeto portando recuerdos no manchados por su explotación o traición, y sentí la calma de saber que nadie podría volver a invadir mi vida con exigencias disfrazadas de amor. Revisé los informes financieros finales, viendo cada dólar registrado solo a mi nombre, y no sentí tristeza al darme cuenta de que había cortado todos los lazos con personas que alguna vez dijeron ser mi familia. Pasaron años recordándome que solo tenía valor cuando daba, que mi valía se medía en el tamaño de mis contribuciones y en el silencio con el que las entregaba, pero ahora sus voces ya no tenían peso en mi mundo. Instruí a mi abogada para archivar todos los expedientes del caso, conservándolos solo en caso de necesidad futura, y me enfoqué en las nuevas rutinas que había construido, libre de sus interrupciones. Doné el último conjunto de objetos de valor que codiciaban a organizaciones que apoyan a mujeres que vivieron mi historia, convirtiendo su codicia en un legado de protección para otras a quienes nunca conocerían ni dañarían.
Recibí un último mensaje desde el número de mi hijo, una breve súplica pidiendo una oportunidad para explicarse, y lo eliminé sin leerlo porque las explicaciones ya no importaban en una vida que recuperé completamente en mis propios términos. Ahora entendía que alejarse no es debilidad sino el acto supremo de fortaleza, el momento en que una persona se elige a sí misma después de años de que le dijeran que no importaba. Preparé té, abrí un libro y permití que el silencio de mi espacio llenara cada rincón, ya no un silencio de soledad, sino un silencio de liberación. Susurré en voz alta las palabras que me habían acompañado en cada decisión: callada no significa débil, significa libre.